tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Estamos aquí, pues, de nueva cuenta en nuestra cita de las 3 de la tarde, en donde este viernes, pues, habremos de analizar, yo creo, para el fin de semana, lo que nos lleva a votar por X o Y candidatos. Porque, pues, lamento decirle, no observamos en dónde exactamente están las mentiras y en dónde los renglones en los cuales no se comprometen, porque simplemente desconocen de los temas y estos son, por decirlo menos, los más importantes. Mire usted, visto sin síntomas neuróticos, sin agobio, tratando solamente de encontrar algún lado bueno en medio de tanto mal, pues nos encontramos que, por ejemplo, la presidenta municipal de Benito Juárez, doña Hermelinda Mara Lezama, se ha conducido con la verdad, absolutamente con la verdad. Y de ella ha hecho pues gala desde su campaña. La alcaldesa, fíjese usted que nunca recuerde bien, nos dijo ser experta en administración pública. Tampoco habló de contar con experiencia en el manejo de crisis. No se le escuchó afirmar en ningún foro que sabía de los renglones torcidos de la seguridad pública o de tener acercamientos importantes con las autoridades de este sector. En ningún discurso incluyó frases o tomar algún pensamiento de conocidos ideólogos o de intelectuales o citar libros o frases, lo que nos habla de su nivel cultural. Menos aún sostuvo contar con gran experiencia política, hablando de acuerdos o de diálogos o de alcances o de solución de problemas con altos jerarcas gubernamentales, o hizo alguna referencia a ser cercana y tener conocimiento del trabajo legislativo, que es el que realiza su cabildo, sus regidores. Nada de eso. Se convirtió tal y como lo ha hecho con el gobierno municipal en un eco permanente de las intenciones de López Obrador, sin mostrar credencial alguna de filiación a su movimiento. Mara, fíjese usted que no nos mintió. Se sabía de su trayectoria periodística cubriendo principalmente un renglón muy visto por quienes pertenecen a la clase con grandes necesidades permanentes de verse en las páginas de sociales, de medios de comunicación, de varios de ellos. Su experiencia radiofónica le permitió conocer pero muchas de las carencias de los habitantes de zonas sin urbanizar o sin que tuviesen la captación de basura suficiente. Y logró captar la atención de los directores de servicios públicos para solucionar quejas y todo ello de la manera más práctica. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo hizo sin necesidad de abandonar la cabina de transmisión. Y con eso hasta logró alumbrar algunas calles. Paradójicamente, en el presente los integrantes de su cabildo, a fin de justificar que repitieran en diferentes áreas quienes prestaron sus servicios en ayuntamientos anteriores y que fueron señalados por la opinión pública, estos señalan que no pueden desperdiciar el difícil aprendizaje de la administración pública, por eso los recontrataron. Sin embargo, lo cierto es que ni ellos ni su superior contaban con toda esta experiencia al momento de asumir regidurías o de llegar a encabezar la alcaldía. Que doña Mara Lezama hizo promesas, sí, una de ellas relacionada con la seguridad, pero pues, también habremos de recordar que fueron aquellos tiempos en los cuales pues todavía no se hablaba de la Guardia Nacional, ni le habían dicho que le iban a imponer al titular policíaco, a don Chucho II. En medio de tanta verdad, de la que revela el cúmulo de problemas que se han venido acumulando en el municipio turístico más importante del país, el más famoso, el que ha hecho de su nombre una marca, intenta Mara Lezama sobrevivir sorteando intereses conocidos y desconocidos. Visto así, pues no puede seguirse hablando del hombre solo en el palacio. Me parece que en adelante será el ser que habita en el palacio y su soledad. Así de simple, al saberse y sufrirse traiciones y decepciones tan dolorosas como las que resienten quienes manifestaron su confianza a través del voto.
es decir, nosotros. Otras féminas, fíjese usted que elevadas al poder municipal, pues tampoco han mentido, ¿eh? Lo que sucede es que no nos dimos tiempo de analizar cuáles eran sus puntos débiles, cuáles sus lados flacos, los que les impiden y les impedirán realizar gobiernos con una aceptación mayoritaria. Así tenemos pues a Laura Beristain, por ejemplo, o mejor dicho, otro ejemplo. Habiendo nacido en el seno de un hogar en donde el jefe de familia era un profesionista conocido, mantuvo cierto conocimiento de lo que la unión familiar representa, ¿verdad? Pero, pero no puede exigírsele una completa comprensión del significado y de lo difícil de mantener un hogar, de ser guía y sostén de los hijos, de lo que se padece cuando se tienen matrimonios confundidos al desconocer, al parecer olvidar ya en qué momento perdieron todo aquello que los llevó a unirse. Tampoco tiene experiencia, pues no la suficiente, o ninguna tal vez, para ubicar en toda su estricta y grandiosa dimensión el esfuerzo de las madres solteras. Lo desconoce, porque si así fuera, si lo conociera, ya habrían tomado, ella y algunas otras, algunas determinaciones legales para proteger a los vástagos y hacer que quienes los engendraron asumieran sus obligaciones de manutención. Y pues en ese renglón mejor ni se mete, porque tampoco sostuvo durante su campaña que tenía conocimientos de administración pública o de estrategias policíacas, o llevó a cabo, acaso, si usted lo recuerda, la aprobación de alguna iniciativa cuya dedicatoria llevase a las mujeres a mejores escenarios. La otra Laura, porque hay otra Laura, la Fernández, la de Puerto Morelos, tampoco mintió, simplemente pues trató de no hacer referencia alguna a su pasado, a sus ligas políticas, al grupo al que pertenece. Sustituyó cualquier aclaración de tal naturaleza porque, pues, hubo promesas. Entonces jugó con dos cartas. Ha hecho lo que mejor sabe hacer, que es buscar reflectores y negociar. Así puso de su lado a quienes se presentaron durante mucho tiempo como luchadores auténticos, conocedores palmo a palmo de esa tierra, y los llevó a hacerse de su lado bajo las presiones necesarias, aquellas que son muy reveladoras de pasados en los cuales los tratos hechos para comercializar ejidos tienen su lado oscuro. Doña Laura sabe manejar muy bien este tipo de diálogos, por llamarlos de alguna manera. Se le ve también encabezando organizaciones aglutinadoras de alcaldes, orgullosa de llevar la representación de una entidad en donde hay más de un pueblo mágico, ¿verdad? Así que habrá que analizar desde diferentes puntos toda la inexperiencia que, dado su presente y por supuesto el pasado, acompaña a quienes pretenderán ser curuleros. Porque no basta con ser simpáticos, o de atraer a las masas, o de bailar muy bien, o cantar muy bonito y tener buena voz. Por lo menos debe exigírseles que conozcan la Constitución estatal, el número de artículos que contiene, los códigos existentes, porque se supone que son los curuleros los responsables de nuevas redacciones y de reformas. ¿Y qué se va a hacer si lo desconocen? No se vale que les demos a otros personajes la autorización para expresar posteriormente. Si ya me conocían, ¿para qué me invitaron? ¿Para qué votaron por mí? Porque hay la otra cara. Una de estas está dentro de la función pública. Seleccionados directamente por quien gobierna el Estado. Tenemos, por ejemplo, al encargado de la inmobiliaria estatal, la autorizada de vender en el presente las tierras y de tomar algunas otras con el uso de la fuerza. Nos referimos, por citar un nombre, a Eduardo Ortiz Jasso. Fíjese que fueron muchas y lapidarias sus declaraciones al iniciar la gestión frente a esa dependencia, pero mayores resultaron ser
los errores cometidos y las acusaciones lanzadas sin pruebas, ya que fíjese usted que de tanta tierra, de las cifras multimillonarias, sorprendentes, de los nombres pronunciados, pues ya no queda nada. Y nada, es nada. Parece que le dieron vuelta a la hoja o ya se les olvidó. Al seguir la mata dando, fíjese, nos encontramos con quienes gustan de seguir hablando, aunque sus expresiones resulten algunas veces invenciones, otras se antojen increíbles y no faltan los absurdos. Mire, según Rafael del Pozo, entre el 2017 y el 2018 logró integrar 518 carpetas de investigación contra funcionarios borgistas. ¿Y qué dice de esto el fiscal general? ¿Ya las vio? ¿Ya las abrió? ¿Qué dice la Fiscalía Administrativa? ¿A dónde van a parar todos estos expedientes? ¿Hay denuncias de fraude o peculado o solamente aplican sanciones económicas? Y si es esto último, ¿a dónde va a dar el dinero? ¿Cómo lo aplican? ¿Qué hacen con él? ¿O lo desaparecen como las multas de Uber? Habrá que eliminar cualquier penalización carcelaria porque fíjese usted que ya no hay espacio para albergar a más de 500 reclusos. Pues más, ¿verdad?, de los que ya están. Como pues tampoco vemos que exista una voluntad política para ir a fondo en contra de la corrupción. ¿O esto último usted ya lo vio? Porque resulta que para ver resultados de la estrategia para hacer retornar la seguridad, vamos a poner otro ejemplo, tendremos que esperarnos todo este año, según lo dijo el señor Capella, para la liquidación de los fideicomisos de promoción turística, de los cuales se revelaron malos manejos y también cifras extraordinarias. Hay que esperar 3 años, que sumados a los 2 que ya lleva el gobierno de Carlos Manuel Joaquín González, nos revela, según la titular de Finanzas y Planeación, pues con estos tiempos, ¿verdad?, se irán los hoteleros y demás depositarios de dinero en blanco, sin saber finalmente ni en dónde quedó la bolita, ni a quién se va a castigar, ni si van a devolver el dinero. Y así podemos seguir con una larga lista en la cual pues también debe incluirse un último nombramiento, el del enlace del gobierno estatal en Benito Juárez, en donde pues al parecer el gobierno estatal salió de Guatemala para entrar a Guatepeor. Eloy Peniche renunció y su retiro se debe probablemente a la búsqueda de una curul que no será pues abanderando al Partido del Trabajo, porque según Villatoro, su dirigente, el gobernador no va a apropiarse de ese partido y consideran que Eloy Peniche es parte de las propiedades del gobernador. Su sustituto no es para nada desconocido, el sustituto de Peniche como enlace estatal. Se trata de Guillermo Martínez, exsecretario estatal de Turismo, quien protagonizara una aventura que casi se hizo leyenda y que lo llevó a ser admirado por su gran capacidad de amar. Ahora que lo sucedido en el país ya se ve, pues puede pasar también en Quintana Roo, o tal vez pasará, porque 2 exgobernadores encarcelados ya están en libertad condicional. Se trata del tabasqueño Andrés Granier, quien disfruta de las comodidades de su excelente mansión en la capital de la República. Bueno, excelente y costosísima, ¿eh? El sonorense Guillermo Padres disfruta también de respirar fuera de la prisión. Y así es como seguirá todo su proceso. Pero fíjese usted que hay algo sobre el destino del hijo de Padres, quien también fue señalado al inicio del proceso, al que el exgobernador fue sujeto. Y de él, pues todavía se desconoce dónde va a parar el chavo este. No así el vástago de otro exgobernador, del michoacano Fausto Vallejo, a quien ya le comprobaron sus ligas con cárteles de la droga y está en prisión. Ya veremos pues quiénes siguen saliendo en libertad en los próximos días aquí en Quintana Roo, en donde no puede ocultarse que han pisado la prisión ciertos personajes, exfuncionarios, por venganza, por rencores personales, por desquites, y no por haber cometido los delitos de los cuales fueron acusados.
Fue esta sensación de venganza la que los llevó a estar tras las rejas, la que los lleva a permanecer tras las rejas. Así pues, le deseo un fin de semana y no se olvide de analizar muy concienzuda y profundamente a los futuros candidatos. No se vale que sigamos quejándonos si antes no hicimos la tarea. ¿No cree usted? Hasta el próximo lunes a la misma hora.